Te doy la bienvenida a Código Vital, el video podcast del Instituto Alexander Fleming. Estamos en el marco del mes rosa, de Octubre Rosa, porque el día 19 se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Por eso hoy vamos a estar conversando con Victoria Zimmerman, paciente de IAF, y con sus médicos tratantes, la doctora Victoria Costanzo y el doctor Martín Loza. ¿Sabías que según datos oficiales, 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama? Si no lo sabías, quédate escuchando este video podcast donde te vas a enterar de este y otros detalles. Empezamos. Bueno, bienvenidos a este episodio de Código Vital. Muchas gracias por estar hoy acá en la mesa con nosotros en este contexto de cáncer de mama, ¿no? Vamos a estar abordando esta patología. Y quisiera empezar contándole a la audiencia quiénes son ustedes, doctores. ¿Le pueden contar a la cámara quiénes son y qué hacen dentro de IAF? Bueno, yo soy Victoria Costanzo, soy oncóloga clínica, me dedico a cáncer de mama y hace más o menos 20 años que trabajo en Alexander Fleming. Los últimos 15 totalmente dedicada a cáncer de mama en la unidad de cáncer de mama. Yo soy Martín Loza, soy ginecólogo y mastólogo también del Instituto Fleming y también trabajo hace 26 años en Fleming. Wow. Así que bueno, también dedicado a mastología y también a ginecología oncología. Bien, bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Y Victoria, contanos quién sos vos y qué es Daya. Bueno, ¿cómo están todos? Primero, gracias por invitarme. La verdad es que para mí es un honor estar acá con mis doctores que me acompañaron en mi tratamiento durante el año 2023 y 2024. Bueno, yo tengo 38 años, soy mamá de 2 pequeños de 5 y 2 años que se llaman Joaquín y León. Y bueno, tengo una marca hace 11 años de accesorios y joyería que se llama Daya. Bueno, estoy asociada con mi mejor amiga, así que eso es un lujo también. Y bueno, eso. Bueno, bienvenida también. Un poco para contar a la audiencia, esta mesa se compone de doctores y una paciente. Por eso está acá Victoria, porque tuviste cáncer de mama. Así es. ¿Sí? ¿Y en qué contexto te enteraste o cómo fue que descubriste que tenías esta enfermedad? Bueno, lo recuerdo perfecto, la noche del 11 de julio del año pasado. Le estaba dando de mamar a mi hijo menor, que en aquel momento tenía 1 año y 2 meses. Estaba dándole la teta a la noche, como la rutina de siempre. Y en un momento estaba intercambiando de una mama a la otra para equilibrar la toma. Y en ese momento me pega un cabezazo en mi mama derecha y siento como un dolor que yo le llamo como un dolor faro o como algo que fue como una llamada de atención. No porque me doliera la mama, pues la realidad es que no, pero ese cabezazo fue como que me llevó a decir pálpate, algo, ¿no? Que después con el tiempo digo, bueno, ese cabezazo tenía que llegar, ¿no? Así que bueno, después retiré a mi hijo de la teta, me palpé y noté una pequeña dureza en la parte externa de la mama. Y ahí, bueno, un poco me asusté, la realidad es esa. Lo llamé a mi marido y le dije, ¿vos sentís algo raro? Él me palpó también, lo sintió y obviamente su primer consejo fue no te metas a googlear. Por supuesto. Pero bueno, dentro de la angustia del primer momento de encontrarme con eso, bueno, googleé y empecé a ver los diferentes escenarios posibles de lo que podía hacer, digamos, en una lactancia. Así que al día siguiente decidí ir a un sanatorio para hacerme los primeros controles, digamos, el primer chequeo. Bueno, tomaste acción rápida, o sea, googleaste pero fuiste al médico. Sí, no, totalmente. Era un poco lo que hablaba con mi marido, que él me decía, tranquila, no va a hacer nada. Obviamente siempre uno alberga esa esperanza y está muy bien que así sea, siempre pensar en lo positivo, pero bueno, la realidad es que sí era algo, como en este caso que sí lo fue, bueno, poner todas las herramientas a la acción para actuar, ¿no? Así que bueno, al día siguiente fui al sanatorio, me atendí una médica de guardia, primero me palpó, notó este nodulito en aquel momento, y bueno, y de ahí me mandó a hacer primero, en primera instancia, como estaba dando de mamar, una eco mamaria. Bien. Así que, bueno, después de la eco, como la eco no era concluyente del todo, me tocó hacerme una mamografía y después de la mamografía, una mamografía magnificada. Ahí yo ya obviamente
mi intuición y mis miedos me hacían pensar que había algo que no estaba bien porque era un estudio ampliatorio tras otro, ¿no? Claro. Entonces un poco lo que le comenté ahí en el sanatorio fue, bueno, y después de la magnificada ya me van a dar otro estudio porque lo que necesitaba era saber qué tenía. Entonces ahí lo que me dijeron es que yo pasaba a biopsia, pero que la biopsia iba a ser determinante. Yo con la biopsia iba a saber... Ibas a tener tu respuesta. Exactamente, iba a tener mi diagnóstico. Así que ahí en el sanatorio me sugirieron que ya, en mi caso, yo necesitaba un seguimiento con un mastólogo y ahí es que, gracias a numerosas personas o ángeles de mi vida, muchos me recomendaron al doctor Loza. Así que por diferentes personas fue, anda a verlo al doctor Loza, al doctor Loza, al doctor Loza. Y bueno, y ahí fue que me comuniqué con su secretaria y por suerte pude conseguir un turno muy pronto. Y ahí el doctor me indicó ya la biopsia. Y bueno, en menos de un mes, lo importante fue que, digamos, al 5 de agosto yo ya tuve mis resultados, ¿no? Claro. Accionaste rápido. Lo importante es que accionaste rápido y pudiste acceder a toda la información que necesitabas también para llevar a empezar lo que era el tratamiento o lo que venía después. Pero me quiero detener en algo importante y es que vos mencionabas que estabas en tu periodo de lactancia, ¿no? Sí. Y un poco fuera de cámara estábamos charlando, bueno, ¿cómo es esto de la lactancia y el cáncer? ¿O qué mitos hay respecto de si hacerte o no controles? ¿Qué podrían decirnos, doctores? El contexto del embarazo y la lactancia es un contexto en el cual por ahí las personas creen que no pueden llegar a tener un cáncer de mama. Totalmente. Y siendo una paciente joven, menos todavía. Pero la realidad no es así. Si bien no es una situación muy frecuente, se ve, hay que tener en cuenta diferentes contextos, como pueden ser la edad de la paciente, sus antecedentes familiares y personales. Y el hecho de que una paciente embarazada o en periodo de lactancia nos consulte por un nódulo que se haya palpado, no significa que eso no pueda llegar a ser algo maligno. Uno tiene que pensar diferentes situaciones que pueden ser posibles. Lo más frecuente en una mama lactante es una mama congestiva, que hay leche que puede llegar a estar retenida. Uno clínicamente lo ve, lo puede deducir y puede pedir una ecografía perfectamente. Y como dijo Vicky, si uno sospecha una situación diferente, tiene la opción de poder solicitar una mamografía y eventualmente también una biopsia. El contexto de un embarazo y una lactancia no imposibilita hacer ese tipo de estudios diagnósticos para llegar a un diagnóstico correcto. Bien. Podría considerarse un mito, digamos, estar en la época lactante no te exime de tener cáncer. Tal cual, tal cual. Es un mito totalmente. Hablando de mitos, me voy fuera del libreto un poco. ¿Hay algún otro mito que sepan que existe o que la gente llega a consultorio y les pregunta cosas que decís, ¿de dónde sacaste esto? ¿Que recuerden ahora? Yo lo que digo que es una constante de escuchar es que no se controlaban porque en la familia no había ningún antecedente de cáncer o que cómo puede pasar que en mi familia no hay ningún antecedente de cáncer. Y yo les digo que en realidad el 85% de las personas no tienen ningún antecedente de cáncer en la familia y tienen cáncer de mama. No es necesario y uno debería controlarse igual. O esto otro que hablábamos de mitos de la lactancia. Totalmente. Como yo tuve 2, 3 hijos y les di a amamantar a todos, ¿por qué tengo cáncer? Y puede describirse como un factor que puede ser protector, pero no es una relación lineal como fumar y tener cáncer de pulmón. Claro. ¿No? Y me parece de lo que dijo Vicky algo muy importante. Sí, googleó, eso no se puede evitar, pero con miedo y todo, ir a consultar. Ir a consultar. O sea, que el miedo no paralice, porque es una situación curable y que da muchísimas oportunidades para curar. Y hablando de esto de lo curable o del buen pronóstico de la enfermedad, ¿no? Hoy en día sabemos que la prevención o la detección precoz es clave para un buen pronóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría que nos cuenten qué métodos preventivos existen o qué consejos le pueden dar a la audiencia sobre métodos preventivos del cáncer de mama. Bueno, yo diría más bien detectar precozmente o prevenir una enfermedad invasora, ¿no? Porque sabemos la causa en el
muy poquito número que es hereditario, que no es la mayoría. Esos hay métodos para prevenir, como la doble mastectomía, que fuera de ese contexto no tiene aplicación. Si bien Vicky se palpó y estaba en una edad en la que todavía no pedimos mamo y eco, por ahí si hay antecedentes, se pide un estudio a los 35 años, a los 38, todavía no es la regla. Si uno quiere transmitir un consejo para detectar precozmente una enfermedad que puede ser curable en una gran cantidad de personas, lo que es insoslayable es la mamografía. Bien. El médico dirá si además necesita ecografía, pero otro mito, que no me hacía mamografía porque me revisaba las mamas y las mamas estaban sanas, tampoco. Digamos. La autopalpación encuentra un tumor. Exacto. Y nosotros, aunque es curable, y como dije, da muchas oportunidades para curar, tratamos de llegar antes, cuando hay microcalcificaciones, no todos, pero la mayoría de los tumores empiezan así, ahí queremos llegar y eso solo con mama. Claro, porque como bien dijiste previamente, que el cáncer de mama es una patología muy frecuente, que la posibilidad de que 1 cada 8 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama en su vida, pero tenemos armas para detectar precozmente, de manera no palpable, el cáncer de mama, y de esa manera tenemos la probabilidad de una curación de casi un 95% cuando uno lo detecta muy precozmente. Entonces es muy importante el concepto de tener que realizarse los controles cuando corresponda, con mamografía, ecografía a partir de los 40, o 10 años del familiar más joven que ha tenido cáncer de mama, o si tiene un síndrome genético, de acuerdo a lo que se le vaya diciendo su médico de cabecera, cuál es la frecuencia y con qué métodos de diagnóstico tiene que hacerlo. Pero son claves, digamos, estos chequeos de rutina, estos por ahí que suelen ser anuales, ¿verdad? O cada 6 meses dependiendo de cada paciente. Ustedes corríjanme, ¿no? Anual, la recomendación general es anual, excepto que el estudio o el mastólogo sugiera para esa persona en particular que sean cánceres. Perfecto, así que chequeos preventivos de rutina todos los años, ya sabes, pedís un turno, no te dejes estar, el tiempo es clave como nos enseña Vicky y sus doctores también. Y me gustaría saber, bueno, cómo fue el tratamiento que se hizo en tu caso, porque ya entiendo que ustedes nos van a explicar que hay diferentes tratamientos para cada caso, pero ¿cómo fue en tu caso particular, Vicky, el tratamiento? Bueno, en mi caso particular, en primer lugar, parte de lo que venimos conversando que me parece clave está como esta instancia en la de tener un diálogo con los profesionales con los que uno se está atendiendo para despejar todo tipo de dudas, porque la realidad es que en un principio con el doctor Loza, obviamente fue como transitar toda la incertidumbre, ¿no? Previa al diagnóstico y todos los miedos que uno tiene y las ideas preconcebidas que uno tiene también en relación al cáncer antes de ser un paciente con cáncer, porque la realidad es que si yo analizo lo que yo pensaba del cáncer y después lo que fue mi pasaje por la enfermedad, fueron universos completamente diferentes. Con esto no es que esté subestimando la enfermedad en lo más mínimo, para nada no es ese mi mensaje en lo más mínimo, sino que hay que ocuparse y atravesarlo y que hay un montón de desafíos en el camino, pero sí también considero que, como decían los doctores, hay tratamientos, cada vez la medicina avanza más y que, bueno, justamente con toda la batería de herramientas que hay, uno puede llegar a poder curarse, que eso me parece que es lo más importante, ¿no? Porque uno viene como con todos esos fantasmas, esos miedos, un poco hasta instaurados en la cultura de lo que es las películas que uno ve, ¿no? Y bueno, y entender un poco cómo centrarse en el diálogo con su médico y analizar su caso en particular, el estadio de avance de la enfermedad, saber, bueno, qué medidas se pueden tomar en el caso de uno. En mi caso, como mi tumor era de chiquitito a mediano, se determinó primero hacer la cirugía, así que me hicieron una mastectomía de mama derecha, que es donde yo tenía el tumor. Me operé el 21 de septiembre, que yo soy muy fanática de las fechas, fue como el renacer para mí, día de la primavera. Y el día de la sanidad. Y el día de la sanidad. Así que, bueno, la operación fue un éxito. La realidad es que quizás lo más complejo para mí del post
de la cirugía fue el hecho de que como tenía un bebé chiquito, obviamente durante el primer mes me tuve que cuidar muchísimo, no le podía hacer UPA, obviamente, por cuestiones lógicas. Bueno, ahí fue un gran soporte mi marido en todo lo que fue, bueno, la crianza y manejar 2 hijos tan chiquititos, pero en cuanto al dolor y eso, hoy por hoy lo que es la analgesia y el manejo del dolor, la verdad es que me fue muy bien, no tuve problemas con la cicatrización y demás, que también era un factor que podía llegar a darse. Y bueno, después de la cirugía arranqué con la quimioterapia por adyuvancia, que en mi caso es cuando el tumor ya no está dentro del cuerpo, como en mi caso, pero se hace una quimio como de manera preventiva, por así decirlo, o para eliminar cualquier célula cancerosa que pudiera haber quedado en el organismo. No sé si lo estoy diciendo. Así que, digamos, esos fueron como los pasos a seguir. Y algo también muy importante sobre lo que es la información y el diálogo con los profesionales, que para mí fue muy importante y también lo quiero compartir por si lo escucha otra mujer que esté en edad reproductiva. Previo a la quimioterapia, el doctor me preguntó si estaba dentro de mi plan o de mi pensamiento volver a ser madre en algún otro momento de mi vida. Y la realidad es que la pregunta me llegó en un momento en el que yo creo que sin el cáncer yo hubiese respondido que no, que estaba bien ya con mis 2 hijos, familia cerrada, todo bien, pero la realidad es que cuando a uno le plantean que quizás exista un limitante del que no haya vuelta atrás, el interrogante se abre de una manera distinta. Y como que a la conclusión a la que pude llegar es que congelar óvulos para mí en ese momento, previo a la quimioterapia, ¿no? Tenían que ver con una decisión de apostar por la vida y por los proyectos, ¿no? Como un compromiso a que había algo más allá del cáncer. Totalmente, totalmente. También es muy destacable que exista ese consejo o esa pregunta por parte del plantel médico, ¿no? Sí. Como para contemplar otras esferas de la vida del paciente, así que... Totalmente. Me alegra escuchar lo que me estás contando. Y volviendo al tema de los tratamientos, entonces, más allá de lo que nos contaba Vicky de su caso, ¿qué otros tratamientos existen frente a la enfermedad? Vicky entendió todo. Lo principal es el tratamiento sistémico, como bien explicó, en este caso preventivo, pensando en la posibilidad de que el tumor que vemos tiene una agresividad potencial y que puede haber células que no vemos y pueden ser la causa de una recaída fuera de la mama unos años después que no se pueda curar. Eso es lo que queremos prevenir. En la fase como más aguda y los tumores que son un poquito más agresivos, quimioterapia. Depende del tipo de tumor, esa quimioterapia se puede acompañar con anticuerpos monoclonales, anti-HER2 o inhibidores de puntos inhibidores de checkpoint, digamos, de puntos de control, que es lo que se conoce como la inmunoterapia. Esos son avances enormes para curar. Y después de la fase de quimioterapia, esos son tratamientos dirigidos, digamos. Pero hoy en día, al menos en una primera instancia, no se usan solos, todavía se usan con quimioterapia. Y otra vez, según el tipo de tumor, sigue con otras instancias más largas, en el caso de Vicky, terapia hormonal, porque el tumor tenía receptores positivos, y hay también terapias dirigidas, que son tratamientos innovadores para acompañar la terapia hormonal y para mejorar esos resultados. Entonces, yo diría que los mayores avances en cáncer de mama es, por un lado, descubrir ya en los 2000, hace bastantes años, que no todos los tumores son iguales y que por lo tanto no se tratan todos igual. Y esto de como dirigir la terapia a un blanco. Eso quiere decir que el tratamiento es más efectivo porque como que concentra la acción y que es menos tóxico también. Clarísimo, me quedó súper clara la explicación. Y volviendo un poquito para atrás, ¿no? Vos antes hablabas de que no necesariamente hay factores determinantes genéticos y demás, ¿no? En esto de los mitos. Preguntarte qué factores de riesgo existen que nos predisponen tal vez a la enfermedad, si es que existen, ¿no? Uy, yo te diría ser mujer, tener mamas, cumplir años. Claro. ¿No? Esto quiere decir que cualquier mujer
particularmente después de los 40, como acá vemos, no siempre, Siempre. tiene riesgo de tener cáncer de mama. Ya dijo Martín que es muy común. Y bueno, si hay factores que suman, pero que no son determinantes. O sea, si en la familia hay cáncer de mama o tumores relacionados, un poco más. Bueno, y hay cosas del estilo de vida que pueden contribuir, pero otra vez no son determinantes, ¿no? Claro. La obesidad mórbida, la falta de actividad física. Bueno, hay personas delgadas que tienen cáncer de mama y personas que son muy activas y tienen cáncer de mama. Por eso digo que no son determinantes. Pero yo te diría básicamente tener mamas y cumplir años. También clarísimo. Sí, se menciona como que el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial. Hay diferentes factores que pueden predisponer al cáncer de mama, como dijo Vicky, de la edad, el hecho de ser mujer, los antecedentes familiares y patologías previas que pueden llegar a tener una paciente, como pueden ser desde hiperplasias atípicas, carcinomas in situ, diferentes situaciones que predisponen a poder tener un carcinoma en el futuro. Con esto también me quiero detener a hacer un pequeño asterisco porque he escuchado en algún momento que el cáncer de mama no es solo cosa de mujeres y preguntar si esto es así, si hay hombres que han tenido cáncer de mama. Sí, hay hombres que pueden llegar a tener cáncer de mama. En el universo del cáncer de mama, que de 100 personas, 99 van a ser mujeres y uno es un cáncer de mama en el hombre. Por lo general, cuando uno está ante un hombre con cáncer de mama, uno piensa que podría llegar a ser de causa genética. Entonces, ante esa situación, uno sugiere lo que se llama asesoramiento genético al paciente para poder consultar y hacer un testeo, un panel multigenético, para determinar si el origen de esta patología fue una mutación genética que lo haya predispuesto y favoreció la presencia del cáncer de mama, que va a determinar el tratamiento de esa persona y el testeo del resto de su familia también. Entonces es importante que sepan que si bien el hombre no tiene que hacer un screening como la mujer de mamografía y ecografía anual, es importante determinar si en el caso de un hombre si hay una mutación genética para él y su familia. Bien, perfecto. Y volviendo, Vicky, a tu situación, a cuando vos detectaste y empezaste, ¿habías tenido algún síntoma? Mira, la realidad es que no. Más allá de ese cabezazo que les contaba recién, no. El primer desafío dentro de lo que fue encarar mi tratamiento fue autopercibirme como enferma, digamos, dentro de cursando una patología como un cáncer, porque la realidad es que yo me sentía bárbara, estaba dando de mamar a mi bebé, o sea, recontractiva, trabajando con 1.000.000 de proyectos, entonces fue como parte de la primera parte del proceso fue aceptar lo que me estaba pasando. Ya venía haciendo terapia en aquel momento y en una de las sesiones el terapeuta me dijo una frase de Carl Jung que dice: lo que negamos nos domina y lo que aceptamos nos transforma. Y creo que eso para mí fue como un gran disparador, como un faro. Y yo ahí hice como un parate como muy profundo y dije, bueno, esta es la situación, este es el escenario en el que estamos en este momento, y de asumirlo, pero no desde un lugar de víctima y de decir estoy enferma, sino de decir, bueno, sí, me toca atravesar esta enfermedad, y parte de una de las enseñanzas más grandes que yo creo que a mí me dejó el cáncer es que uno no elige en la vida qué cosas le van a tocar vivir, qué cosas a uno le pasan y en qué momento, porque nunca va a ser un buen momento para ser diagnosticado con un cáncer, pero sí creo que el conectar con que uno siempre va a poder elegir cómo atravesarlo, creo que estar conectado con toda esa fuerza interior que uno tiene hace que sea mucho más fácil. Súper poderoso lo que decís y me voy a quedar con esa fuerza interior. Ahora vuelvo con eso, quiero redondear el tema de los síntomas desde el punto de vista médico, a ver si existen síntomas que sean, ya entendimos que la patología es diferente de acuerdo a cada organismo, ¿no? Pero decir, ¿existen síntomas que puedan ser comunes a la enfermedad, que uno le puedan ser una señal de alarma y decir, con esto voy al médico, más allá de palparse? Y en un principio es una patología asintomática, en la que uno apunta a detectar esta patología en un estadio no palpable, en la que no va a haber síntomas, uno lo va a detectar por imágenes.
Después puede manifestarse de diferentes maneras, como le pasó a Vicky, que se haya tocado ese nodulito en la mama. Puede notar una retracción de la piel o del pezón, puede notar derrame sanguinolento o a veces no sanguinolento también por el pezón. El hecho de que no sea un derrame sanguinolento no significa que no pueda llegar a ser un cáncer y que no tenga que consultar. Siempre hay que consultar cuando uno tiene un signo o síntoma diferente a lo habitual. Después es el médico el que va a determinar si es algo patológico o no. La mayoría de las pacientes no tienen dolor, pero hay algunas pacientes que nos han referido dolor y tenían razón. Sí. Se manifestó como algo que sintió, le tiró y uno dice que no, pero bueno, a esta persona le tocó de esa manera. Y bueno, así que no hay que desestimar ningún síntoma. Bien. Siempre hay que escuchar al paciente, revisarlo y pedirle los estudios que correspondan. Perfecto. O sea, cualquier cuestión que uno considera anormal, va al médico. Consultar. Y si no, los chequeos de rutina. Sí, no les pregunté antes, y me parecía importante, el tema del autoexamen mamario. ¿Lo recomiendan? ¿No lo recomiendan? ¿Qué opinan al respecto de eso? Wow. Mira, la verdad es que, como te dije, uno intenta llegar antes de que se pueda palpar. Claro, que algo se pueda palpar, vi que tenía un tumor chico, pero bueno, particularmente ubicado en una zona o con un tipo de mama que lo tocó sin ser tan grande, pero en general, y si nosotros vamos a transmitir un concepto, un tumor para palparse tiene que tener determinado tamaño. Claro. Y por ahí más para palparse por una persona que no es médica, que no está habituada. Entonces, por más que se sigan guías, yo diría que es un complemento. Hay que hacerse mamografía anual desde los 40. La autopalpación es un complemento. Bien. ¿No? O sea, no reemplaza la mamografía y no esto de me tocaba todo bien y por eso no me hice la mamografía. No. Es algo complementario. También me van a poder decir, y con razón, que hay mujeres que se hacían la mamografía y antes que le toque la siguiente se tocaron un tumor y por eso se lo descubren. Eso también existe. Hay tumores que crecen de ese modo, tan rápido, que crecen entre un control y otro. Entonces, ahí la autopalpación es fundamental, pero no es el tipo más frecuente. Tal cual. ¿No? Y como decías, tampoco reemplaza igualmente que te tocaba el próximo chequeo, tal cual. Me encanta que sea súper clarificador por esto que también decíamos de los mitos, y la sobreinformación que también existe hoy con las redes sociales y con tantos medios masivos en los cuales la gente se confunde más de lo que realmente aclara. Así que gracias por esa aclaración. Antes mencionabas el factor anímico, el impacto del factor anímico. Y mencionabas mucho a tu marido y mencionabas mucho a tu trabajo. Sí. Y a tus hijos, por supuesto. Sí. Entonces quiero saber ¿cómo eso te ayudó a transitar la enfermedad? Bueno, yo creo que la parte anímica, así que digamos, hay como dos bastiones fundamentales. Uno es la parte médica, que acá tengo el lujo de estar con las dos personas que me acompañaron y que gracias a ellos estoy acá. Y por otra parte está todo lo que es lo que vos bien decías, lo anímico, ¿no? Poder decir, bueno, estoy en esta situación y elijo darle un enfoque desde lo positivo, también es una posibilidad. Transitar un cáncer no tiene por qué ser desde la depresión. Por supuesto que cada paciente hace lo que puede con las herramientas que tiene, pero lo que me parece interesante de pensar fue que al comienzo de este camino, yo supe también que además de apoyarme en primer lugar en los médicos, también iba a necesitar como un refuerzo anímico desde mis afectos más importantes y desde las terapias también, ¿no? Desde la parte del alma y de lo psicológico. Entonces creo que fue como un mix de todas estas cuestiones. A mi marido le tocó toda la parte del acompañamiento del destete, de mi hijo una vez que tuvimos el diagnóstico, y bueno, y saber que yo realmente contaba con un compañero que obviamente frente a la angustia de nuestro bebé por la noche, cuando yo no podía y obviamente ir a calmarlo yo porque él automáticamente iba a querer la teta, que era lo que estaba acostumbrado. Entonces para mí esas noches que hoy por hoy recuerdo ese llanto, pero él por mensaje desde otra habitación, porque yo me iba, me decía tranquila que ya casi lo tengo. Bueno, y ese tipo de cuidados. Y yo digo, ¿cómo hace? Con el chico llorando a más no poder.
Y bueno, después por otro lado, con respecto a mis hijos, uno como mamá no puede subestimar a sus hijos. Sí creo que hay que adaptar la manera en la que uno dice las cosas, ¿no? Uno no se lo va a explicar como un adulto, pero sí, por ejemplo, cuando yo se lo conté a Joaquín, que tiene 5 años, ¿no? En aquel momento 4, yo le había hablado de que tenía una bolita, de que los médicos me tenían que sacar, que me iban a hacer una operación y que me iban a sacar esa bolita, y la quimioterapia se la expliqué como una serie de vacunas, porque era lo más asociado a una infusión, digamos, que me tenían que dar varias vacunas para que esa bolita no volviera. Y bueno, y esa simpleza y esa naturalidad de hacerlos parte del proceso, de también que pudieran ver que su mamá está triste y que está bien, que su mamá está triste, que la tristeza es parte de la vida también. Creo que eso también fue para mí muy sanador en el proceso, de que ellos supieran que mamá estaba enferma y que estaba haciendo un tratamiento para sanar. Así que bueno, también en el momento de la caída del pelo, mi marido me rapó en mi casa y bueno, en la primera yo estaba como un poco impactada de cómo iba a reaccionar Joaquín y a él le pareció que era una rockstar en el momento. Entonces su primera reacción fue: mamá, qué cancherita que estás. Y bueno, y parte de ese proceso de la naturalidad del hacerlo en casa fue que él pidió raparse también ahí. Y cuando se rapó Joaquín también decidió hacerlo mi marido y después lo rapamos a Leoncito. Y éramos los cuatro rapados ahí en esa etapa hasta que duró el pelito, pero bueno, fue como esa cosa de ese acompañamiento emocional, ¿no? Uh-huh. También está bueno para uno poder recibir el amor. Como que muchas veces a uno le preguntan qué necesitas y uno está como muy seteado en decir nada, dejá, yo puedo. Y creo que cuando uno está en una situación de vulnerabilidad, también poder manifestar que uno está para recibir ese amor, está bueno que uno lo pueda decir. Mis amigas me decían: fue muy fácil acompañarte. Y yo no sé si es que fue fácil, pero lo que sí puedo decir es que sí les pude decir de manera clara que yo estaba para recibir todo el amor que pudieran darme. En la primera quimio, cuando yo llegué, que había decidido venir con una de mis mejores amigas, estaban todas en la puerta esperándome. Todas tus amigas. Sí, con unas vinchas en la cabeza. Fue un día que llovía, así que estaban todas: la lluvia es un buen augurio. Bueno, y para mí fue un regalo que me va a quedar para toda la vida. Todo ese amor es increíble. Qué lindas. Me cuesta no emocionarme, chicos, sí. con esto que me estás contando. Me parece interesante también conocer el punto de vista de los médicos de, digamos, ¿hay alguna cuestión médica que indique si el factor anímico tiene que ver o no tiene que ver? O fuera de lo científico, ¿qué opinan tal vez ustedes de eso, no? Hay datos que muestran que no para el desarrollo de un cáncer, porque de un cáncer de mama al menos, que no tiene mucho que ver con la inmunidad tampoco. Eso se escucha mucho, más de la mitad de las consultas, que bueno, esto vino por un estrés o porque yo estaba así. Yo creo que por ahí hay determinadas situaciones donde uno presta más atención a su cuerpo y por ahí eso coincide con determinadas situaciones emocionales. Tomo lo que dijo Vicky, cada uno llega con lo que tiene y como puede. Y no hay una receta para eso. Y la verdad que todo ese transitar de la negación hasta aceptar, hasta pasar por un tratamiento que es muy fuerte, sea cual sea, cada uno lo vive como puede. Yo sí puedo dar un consejo en esas situaciones, y es lo que digo habitualmente, que la situación es la que es, que va a ser dura y hay que estar lo mejor que se pueda, que todos los días traten de hacer algo lindo y un momento o una cosa o algo que sea reconfortante. Si hay chicos, creo, como bien hiciste vos, aunque entiendan lo que entiendan, y más si son adolescentes y más si tienen acceso a redes, explicar lo que pasa, porque lo que no se dice es mucho peor, porque lo que se oculta habitualmente es una verdad terrible y lo van a escuchar de todos modos. Y bueno, si vos no se lo dijiste y lo escuchan, es peor, como cuando uno tiene que hablar de sexo con los chicos, es más o menos una situación así. Y otra cosa que dijo Vicky también muy inteligente y muy práctica,
dejarse apoyar, nadie puede todo, menos en circunstancias donde además físicamente seguramente no te vas a sentir bien. Prefiero que no vengan porque me tienen que ver bien, cómo me van a ver así. Nada. O sea, dejarse apoyar, dejarse ayudar. Eso no va a significar que el que está apoyado al tratamiento le haga mejor y al que no está peor. Claro. No, eso depende de un montón de cosas que están más allá, pero que el tránsito va a ser diferente y que es una etapa muy dura para además agregarle un montón de cosas que no tienen, 100%. Sí, esto para mí es muy importante saber uno como paciente que está ante diferentes tipos de personas, de situaciones. No son todas las personas iguales, no todas las personas toman esta situación, este diagnóstico de la misma manera. Entonces uno como médico tiene que saber entender que cada uno tiene sus tiempos, sus procesos. Hay gente que viene sola inicialmente y quiere continuar en esa situación y uno por lo general siempre aconseja que alguien más venga, un familiar, una amiga, alguien que pueda acompañar esta etapa desde la espera del diagnóstico, la toma de decisión de una cirugía, acompañar la indicación de un tratamiento sistémico, lo que implica esos tratamientos, el apoyo familiar. En este caso, Vicky siempre estuvo acompañada por su marido, vino a todas las consultas. La verdad que era buenísimo. Les sirvió muchísimo para la consulta misma y en su vida diaria. La verdad que es algo muy, muy loable y fue muy bueno. Y para cerrar este capítulo tan enriquecedor, la verdad que nos llevamos un montón de información valiosa, me gustaría que le puedan dar un consejo, tal vez a quien está del otro lado, escuchando, viendo este podcast, ya sea si se tiene que hacer un control, si le tiene miedo a los controles, o si recién recibió un sobre tal vez con su diagnóstico, ¿qué le podrían decir cada uno desde su rol? Bueno, yo desde el lugar de paciente, un abrazo si estás en ese lugar, y decirte que el miedo va a estar, que la incertidumbre va a estar, que el dolor va a estar, pero un poco esto que compartía yo, que cuando estés lista también vas a poder elegir cómo atravesarlo, que eso no implica que hayan días más difíciles que otros, pero que también esta es una enfermedad que viene a reordenar todo lo que es la escala de valores de tu vida, a conectarte con lo verdaderamente importante. Y creo que también algo para tener siempre como un norte es que esto es como la naturaleza. A mí me gustó mucho pensarlo así, en las 4 estaciones, ¿no? Que hay inviernos, que hay otoños, pero también hay primaveras y hay veranos. Y bueno, y parte de esta enfermedad es quizás el invierno, pero también entender que parte de la naturaleza es sabia y que siempre viene después la primavera. Y que bueno, esto que se den el lugar para expresar las emociones y que pidan lo que necesiten, si es un acompañamiento, si es una charla con una amiga, un cafecito, si es que alguna amiga que cocine bien, que te deje una tarta lista después de la quimio para no tener que cocinar. O sea, hay un montón de formas de acompañar, pero básicamente eso, no hay una receta, pero sí cada uno sabe cuáles son las cosas que le reconfortan el corazón, en qué personas uno puede apoyarse, y obviamente que siempre consulten, que se apoyen en un equipo médico, pero que traten también de hacer uso de esa red de contención que en mi caso fue tan clave. Y yo diría que, bueno, todos tenemos miedos en plural a muchas circunstancias y la verdad es que tal vez sea una de las circunstancias que más temor generan en un diagnóstico de cáncer o una suposición de un diagnóstico de cáncer, que con el miedo a cuestas, que hagan la consulta, que no lo dejen pasar en ninguna circunstancia, que hoy la ciencia avanzó enormemente, que hay cientos de cosas que se pueden hacer, incluso cuando no se puede curar. Se puede tratar y se pueden utilizar tratamientos que permiten vivir, trabajar, llevar a los chicos al cole, estudiar, pero
todo eso sin el primer paso, que es acceder a una consulta, es imposible de lograr, ¿no? Entonces yo diría eso, que el miedo no paralice, y preguntar y hablar de estos temas. Bueno, yo quería dejar el mensaje que, si bien, como han visto, es una patología frecuente, tenemos que darnos cuenta de que hay una esperanza de que esto es una patología que podemos diagnosticarla precozmente, que la podemos tratar, que tiene una altísima chance de curación y que, bueno, si nos toca vivir esta situación, que como nos hemos dado cuenta no es una situación agradable, el hecho de confiar en un equipo médico, en tener una red de contención médica, familiar, es muy importante para poder sobrellevar esta etapa, que no es nada fácil, pero bueno, es como que nos permita sobrellevar este momento difícil, pero que tiene a largo plazo una buena perspectiva, un buen horizonte. Nos queda claro, entonces ya sabes, siempre consulta a tu médico ante la menor duda. Así que, bueno, Victoria y Martín, muchísimas gracias por haber estado en este episodio y nos escuchás y nos ves por Spotify y por YouTube. Chau.